Bienvenidos a Entre Profes, un espacio de conversación donde cada entrevista nos acerca a quienes transforman vidas a través de la educación. En este podcast conoceremos las historias, experiencias y reflexiones de maestras y maestros, descubriendo no solo su labor en el aula, sino también la persona, los sueños y las vivencias que han construido su trayectoria. Y para hoy, en este primer episodio, tenemos un invitado de lujo. Tenemos al doctor Hermes Castañeda Caudana. Bienvenido, Hermes. Gracias por aceptar nuestra invitación en este primer episodio de Entre Profes. Gracias a ti, Antonio. Es un gusto. Y pues bueno, para que vayan conociendo, ¿verdad?, al invitado, voy a dar una breve semblanza de quién es el doctor Hermes Castañeda Caudana. Pues él labora actualmente en el Centro de Actualización del Magisterio de Iguala y pues en diferentes instituciones de educación superior privadas. La formación académica que tiene pues es muy interesante porque es licenciado en educación primaria, en lengua y literatura y en psicología. Es maestro en psicología clínica y de salud, en desarrollo humano, en conciencia plena aplicada, en psicología organizacional, en apreciación y creación literaria, en historia y en formación y práctica docente. También es consejero en adicciones, especialista en tanatología y doctor en ciencias de la educación. Pues bueno, Hermes, mucho gusto, ¿no? Gracias, insisto, por aceptar esta invitación. Y pues estás, ahora sí que lo tuyo es el estudio, ¿verdad? Con los títulos. Pero vámonos adentrando, ¿no? Con este primer episodio, aprovechando que pues tenemos un invitado de lujo. Dinos, ¿quién es Hermes Castañeda cuando termina su jornada laboral y pues cuando deja, ¿verdad?, las aulas y la institución, es decir, ya fuera de la escuela? ¿Quién es Hermes Castañeda? Pienso que actualmente y desde hace algunos años, más exactamente 5 años y medio, me defino como alguien que cuida de su madre, que es una persona de la tercera edad, y también, aparte de ser profesor, en estos años recientes, me he enfocado en prepararme y capacitarme para poder desarrollarme cada vez más como psicoterapeuta. Creo que también algo más sería que me considero un lector asiduo. ¿Qué es lo último que has estado leyendo? ¿Puedes comentarnos? Claro que sí, he descubierto este año a una escritora que me gusta mucho, que es Joyce Carol Oates. Es una autora de quien ya había escuchado y la empecé a leer hace como 3 meses aproximadamente, y creo que me declaro un ferviente admirador suyo. Es una escritora que actualmente tiene casi 90 años y es una persona muy, muy lúcida, brillante, y me ha gustado mucho encontrarme con ella y su trabajo literario. Ah, muy interesante y sobre todo por la edad, ¿verdad? 90 años y con lucidez. Te comentaba hace algunos días que precisamente, pues, cuando llegamos a los 60 también la mente, ¿verdad? Empieza así de pronto un pico de cadencia, pero pues obviamente es como un músculo, ¿verdad? Del cerebro. Y bueno, Sí. después de todos estos años de experiencia, de estos retos que has tenido, ¿no? De estos cambios y aprendizajes como esto que nos comentas, eh, ¿sigues disfrutando de la docencia como como el primer día? Pienso que quizá no como el primer día, Antonio, porque la emoción me parece que cambia o se transforma. He recordado en estos días recientes, porque estoy a punto de cumplir 30 años que empecé a trabajar como profesor, y he estado recordando mis inicios como maestro rural, y pienso que quizá lo que es diferente es que era mucho más idealista y obviamente también reconozco que tenía más energía, más ímpetu en aquellos tiempos. Pienso que ahora sigue teniendo mucho sentido para mí ser profesor. Finalmente es el oficio en el que me he desarrollado a lo largo de la vida. Pero creo que mis metas han cambiado, creo que
mi proyecto profesional también ha ido transformándose. Eh, Sigue teniendo mucho sentido para mí, pero creo que es diferente que respecto a cuando inicié. Y pudiéramos decir, o qué nos pudieras tú decir, mejor dicho, respecto a esto, ¿qué es lo que mantiene viva entonces, no esta, vamos a llamarle pasión por enseñar? Pienso que sigo confiando en que el trabajo de un profesor puede trascender en la vida de otras personas. Y a lo largo de este tiempo que llevo siendo profesor, he tenido experiencias que así lo corroboran y que me permiten confiar en que, a pesar de que me parece que es una profesión que se vive con altibajos, con riesgo de desgaste ocupacional, donde no todo el tiempo me parece que el profesor está totalmente motivado o dispuesto a desarrollar su labor, pero creo que siguen siendo más las cosas que permiten que uno eh, considere que sigue valiendo la pena ser profesor. Y me parece que esto persiste a través del tiempo. Muy bien, muy, muy interesante. Si pudieras sentarte a conversar, ¿no? Con aquel maestro novato, con aquel maestro que era idealista, ¿no? En esta escuela rural que apenas comenzaba, ¿no? Sus primeros pasos en la docencia, ¿qué consejo le darías, ¿no? Para afrontar mejor los desafíos de esta profesión. Pienso que cuando fueron mis primeros años como profesor, me exigía demasiado y me frustraba mucho por no obtener los resultados que pensaba que debía lograr, porque comparaba continuamente mi trabajo como profesor con lo que había sido mi experiencia como practicante en la escuela normal. Mi primera carrera fue en el CREN de Iguala y fui maestro de primaria en mis primeros años de práctica profesional. Creo que le diría que se está esforzando lo suficiente y pienso que también otra cosa que me gustaría decirle es que tiene razón en confiar en que los sueños que tiene algún día se volverán realidad. Muy bien, Hermes, excelente. ¿Hay alguna, vamos a decirlo, alguna anécdota, alguna historia, algo que te haya pasado que te haya marcado dentro de la docencia? Pienso que lo que sentó las bases de mi desarrollo como profesor fue mi experiencia en mis primeros años como profesor de educación primaria. Creo que fueron los años que de alguna forma pusieron a prueba mis convicciones respecto a ser profesor. Y particularmente recuerdo cuando en mi tercer año de servicio tomé una capacitación para trabajar con el método de proyectos en educación primaria y quería materializar cierta idea de llevar a cabo mi labor profesional con los niños y las niñas de una comunidad rural que se llama Carrizalillo. Eh, y me acuerdo que dudaba, eh, a veces me desanimaba, a veces me sentía muy alentado con ciertos avances o resultados, pero trataba mucho de automotivarme para seguir confiando en que las cosas valían la pena en cuanto al esfuerzo que requerían que se invirtiera. Y creo que en esos años, cuando fui profesor multigrado, porque durante mis 3 primeros años tuve alumnos de diferentes grados, pero particularmente recuerdo a mi primer grupo en esa comunidad que te menciono, porque tuve la oportunidad de estar 2 años continuos con ellos en quinto y sexto grado, y recuerdo que me alentó mucho el ver que conforme se habituaban a cierta forma de trabajo que no era la tradicional, eh,
empezaba a ver una actitud distinta de ellos hacia las formas de trabajo, y también se observaban, creo que más motivados o más interesados por aprender. Y creo que eso nunca se me ha olvidado. Creo que son de mis mejores tiempos como profesor, creo. Le apostaste a la innovación, por lo que estás comentando, ¿verdad? Y creo que te iba funcionando. Y es algo que a veces no hacemos, ¿no? Los docentes. ¿Has tenido alguna situación inesperada que te haya obligado a improvisar en algún momento durante toda esta trayectoria de casi 30 años? Sí, muchas veces creo que he tenido experiencias de ese tipo y hasta recientemente. Creo que conforme pasa el tiempo uno va mostrándose más confiado, más seguro de sus propias habilidades o de los conocimientos que va adquiriendo, pero creo que en mis primeros años eh, me había formado con la idea de que necesitaba como controlar muchas cosas que en realidad estaban fuera de mi control, ¿no? Es decir, quería avanzar conforme marcaba el programa de estudios o sentía que no estaba cumpliendo cuando llegaban los tiempos de las evaluaciones y no había abarcado todo lo que se requería. Y entonces tenía que improvisar muchas veces, tenía que acostumbrarme a la idea de que por una parte estaba lo que planificaba y por otra parte estaba realmente lo que se podía hacer con todas las vicisitudes que ocurrían pues cotidianamente. Creo que he mejorado en eso, en mi capacidad de improvisación. Creo que actualmente es algo que no, no me desestabiliza, digamos, o no me supone como algo complicado, ¿no? Pero en aquellos tiempos creo que sí. ¿Tienes alguna anécdota que te haya, pues, parecido chusca, algo chistoso, que lo recuerdes hasta la fecha y te dé risa o algo así? ¿Te ha pasado algo de ese estilo? Sí, muchas cosas. Recuerdo mucho a un alumno que tuve en quinto y sexto grado, también de esta comunidad que te platico, de nombre Rufino, quien era un estudiante muy listo, muy interesado en aprender, pero que a veces voluntariamente y a veces involuntariamente era muy gracioso. Y entonces recuerdo que yo empecé a aplicarles evaluaciones donde ellos explicaran con sus propias palabras lo que entendían del tema o cómo se les hiciera más fácil. Y aunque no fueran los conceptos del libro de texto, pues yo consideraba que eran aciertos porque ellos los explicaban así. Y me acuerdo que en una ocasión en un examen, cuando les preguntaba sobre los invertebrados, Rufino contestaba que eran los que no tenían huesitos, ¿no? Los que eran de pura carnita. Digo, ya, pues está bien, no es correcto esa respuesta que da, ¿no? Porque es así como lo entendió. Y creo que el sentido del humor pues siempre tiene que estar presente, ¿no? Trato de que así sea hasta cuando se enfrentan ciertas dificultades, ¿no? ¿Hay algún grupo o alguna generación que extrañes o que te hayan, con quien hayas tenido pues un buen clic en la cuestión de la enseñanza, pero también como que el ambiente de grupo que haya sido excelente? Sí, creo que recuerdo particularmente varios grupos o varias experiencias. Y bueno, uno de ellos es este grupo del que te he venido hablando, que ya te comentaba un poco, porque aprendí mucho con ellos. E incluso hasta la fecha tengo comunicación con algunos de mis alumnos de aquellos tiempos, ¿no? Que ahora ya son padres de familia, ya pues son personas adultas, ¿no? Con una vida bien establecida. Pero creo que también recuerdo, hablando de ser maestro, no solo, digamos, en la educación formal, sino en mi experiencia como profesor en la Universidad Autónoma de Guerrero, en mis talleres de creación literaria. Creo que un grupo que recuerdo con mucho aprecio y que fue un grupo en el que me gustó mucho observar los resultados de aprendizaje todo lo que ellos lograron con su escritura,
fue sobre todo en la primera generación de mi taller de creación literaria, que fueron estudiantes que, aunque era una actividad opcional, ¿no? Ellos no estaban cursando, la mayoría de ellos no estaban cursando un curso que debieran aprobar, ¿no? Sino que lo hacían por gusto, pero varios de ellos estuvieron asistiendo a mi taller 2, 3 años continuos. Y creo que fue muy gratificante y muy satisfactorio porque después algunos de ellos empezaron a participar en eventos literarios fuera de ese taller. Más adelante algunos empezaron a ganar algunos premios literarios. Y creo que recuerdo muy especialmente sobre todo esa primera generación que nos autonombramos los locos escritores. Creo que ese grupo lo recuerdo mucho. No, pues sí, ahora sí que rompiste esa barrera, ¿no? Y continuaron, le encontraron amor al arte, ¿no? A la escritura. Y Sí. bueno, para cambiar un poquito, ahora me gustaría que me comentaras, ¿no? Vamos a hablar un poquito así brevemente sobre tu formación, ¿no? Tu crecimiento académico. Y me gustaría que me dijeras, ¿qué te ha motivado, no, a continuar preparándote de manera profesional a lo largo de esta trayectoria que tienes? Porque tienes, ¿cuántas cédulas tienes? Como 8, creo, ¿no? No lo sé, algo así más o No, más menos. o menos, ¿no? Creo que lo he pensado muchas veces, Antonio. Pienso que una de las cosas que a mí me han impulsado mucho en mi desarrollo profesional es potenciar quizá la oportunidad que me dieron mis padres de poder cursar estudios profesionales, porque me enorgullece mucho ser la primera generación de profesionistas en mi familia, tanto por parte de mi papá como por parte de mi mamá. Y pienso que siempre he sentido en mí mucho deseo de aprender. Es decir, ya posteriormente, pues claro que uno le encuentra como un sentido de utilidad, como dices, a tener otra cédula profesional porque te amplía las oportunidades de trabajo, puede mejorar tus ingresos. Pero yo creo que en esencia he tenido mucha curiosidad y he tenido mucho interés por aprender y creo que he tenido la fortuna de poder satisfacer esa curiosidad, pues como parte de una formación continua que creo que he disfrutado mucho principalmente, ¿no? Nunca lo he visto como una obligación o como con un fin para ascender o cuestiones así, sino creo que esencialmente ha tenido otro sentido para mí. Y dentro de todos estos cursos, capacitaciones, ¿cuál ha sido el que más ha impactado a Hermes Castañeda? Sigo pensando que la primera maestría que hice, que fue la de formación y práctica docente, me dio unas bases muy sólidas para poder potenciar todo ese conocimiento que adquirí gracias a ese programa que creo que estuvo muy cuidado, que estuvo muy bien desarrollado. Fuimos además la primera generación de, de posgraduados en educación en escuela pública en el estado de Guerrero y disfruté mucho ese posgrado. Creo que lo que aprendí después lo apliqué totalmente en los años siguientes, tanto en la docencia como en la asesoría de tesis, en la investigación. Y pienso que otro programa sería uno que cursé recientemente, que es el de maestría en psicología clínica y de la salud, que era un reto para mí porque cursé los estudios en psicología que culminé en 2023 y después me preguntaba si mi formación era lo suficientemente sólida como para hacer un posgrado en el área de la salud. Y pues afortunadamente creo que pude afrontar, ¿no? Decorosamente, digamos, los desafíos, ¿no? Que me implicaba el programa de formación, aprendí mucho y pienso que esos dos programas, bueno, desde luego el doctorado, porque es el que me abrió muchísimas oportunidades laborales, ¿no? Definitivamente también. Definitivamente sí, ¿eh? El doctorado, digo, quienes nos estén escuchando,
no se queden y sigan adelante porque efectivamente, aunque parezca que no, pero el doctorado abre muchas, muchas puertas, ¿no? Así es. Y bueno, Hermes, además de la enseñanza, ¿hay alguna otra actividad o algún otro proyecto que al que te dediques o que tengas ganas de? Sí, Antonio, hay varias cosas. Eh, Pienso que ahorita en lo que estoy invirtiendo más dedicación y más tiempo es en continuarme formando para poder desarrollarme en la psicoterapia, que es un campo que me interesa muchísimo. Y también algo que me ha interesado mucho, en lo que he tomado varias capacitaciones, es en mindfulness o conciencia plena aplicada, que también hice un posgrado sobre eso, pero sobre todo creo que el mayor aprendizaje sobre esa área fue en el Instituto Mexicano de Mindfulness, porque me formé como instructor en mindfulness y creo que eso es algo que podría potenciar muchísimo más. Hasta ahora, pues tuve la oportunidad de diseñar e impartir un programa de posgrado sobre mindfulness en el CAM de Iguala precisamente y de impartir algunos talleres virtuales y presenciales, pero creo que tengo mucho interés en desarrollarme también más en esa área y tengo también planes de el año próximo empezar a trabajar más en algún proyecto literario, porque sí he estado escribiendo en estos años recientes, pero creo que tengo muchas ganas de retomarlo con más formalidad y disciplina pronto. Y fíjate que es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba dentro de tu semblanza, pues viene que también trabajaste algo de tanatología. Sí. Y eso fíjate que yo estaba por ahí leyendo en algún momento sobre esto, y realmente es algo muy interesante porque decía este artículo que muchísimas personas no están preparadas para lo que sigue, ¿no? Después de la vida. Entonces, como que se angustian cuando llegan, ¿no? Cuando ya ven cerca, pues comienzan, ¿no? Con cuestiones muy curiosas. Y pues se mencionaba que precisamente la tanatología, pues una de las funciones era dar, ¿no? Como acompañamiento o pues, no sé si sea correcto decir, concientizar, ¿no? A la persona del proyecto, de lo que sigue, ¿no? En su vida, ¿no? Una cuestión así. Y pues muy bien, ¿no? Pues interesante esta charla que estamos teniendo en este primer episodio, ¿no? Por eso decía un invitado de lujo. La verdad es que pues, nos conocemos de hace más de 20 años, yo creo, ¿no? Yo calculo que sí, Creo que ¿no? casi 30. No, déjale en 20 porque no, me voy a sentir muy viejito, ¿no? Y pues pensando, ¿no? Yo decía, ¿a quién invito? Digo, pues alguien que tiene que estar sí o sí es Hermes, ¿no? Entonces, pues ya tenía y pues la verdad es que estamos teniendo una charla muy, muy interesante, aunque pues prácticamente estamos ya casi, ¿no? Por cerrar este primer episodio. Pero cuéntanos, ya para cerrar con esta parte, ¿cuál es el mayor talento que consideras tener o la mayor capacidad? Am, Pienso que quizá, bueno, no sé, quizá tendrían que decirlo quienes han sido estudiantes míos, pero pienso que he tratado de ejercer la docencia con tacto pedagógico. Pienso que he priorizado o he buscado priorizar el tratar a los demás con dignidad, ¿no? A las personas como seres humanos que tienen su propia historia, sus propias circunstancias y quizá no siempre he actuado de esa manera, ¿no? Todo lo que yo quisiera, ¿no? Pero creo que las experiencias profesionales y de vida me parece que sí me han permitido ir mejorando en ese aspecto que para mí ahora creo que es el prioritario, eh, el tratar a mis estudiantes con respeto y dignidad y, y principalmente eso, creo que es una base indispensable para que pueda darse un buen aprendizaje. Muy bien, Hermes, y hablando de esta cuestión, ¿no? Un poquito de la cuestión educativa, sin llegar al rigor, ¿no? ¿Cuál consideras tú, desde tu óptica, el principal reto que estamos enfrentando actualmente en la educación? Pienso que uno de los principales
quizás sea el cómo volver a encauzar, ¿no?, el desarrollo intelectual de los estudiantes y que la educación no se convierta solamente en, por ejemplo, la elaboración de productos de aprendizaje o en cumplir lo que el maestro indica para obtener alguna evaluación, porque algo que observo es que actualmente, al menos en los ámbitos donde me estoy desarrollando ahora, en educación superior, en posgrado, prevalece mucho el plagio y creo que hay, se está como construyendo una cultura de menos esfuerzo para aprender, para leer, para analizar, para investigar. Definitivamente yo creo, porque también las utilizo, que las herramientas con que contamos hoy en día, como la IA, pues son sumamente valiosas y nos pueden ahorrar muchísimo tiempo, ¿no? Yo ahora pienso todo lo que habría podido hacer si hubiese existido antes esta herramienta, pero me parece que eso no sustituye el esfuerzo, la disciplina, la autoexigencia que uno necesita tener si realmente quieres vivir un proceso de formación, ¿no?, que realmente te cambie y te dé herramientas que permitan desarrollar tu pensamiento, tu criticidad, ¿no? Incluso creo que hace mucha falta trabajar cuestiones de ética, ¿no?, en esta cuestión Claro. del uso de estas herramientas. Muy bien, pues muy interesante esto que nos estás comentando, ¿no? Porque efectivamente, pues la inteligencia artificial es una buena herramienta, pero no lo es todo, ¿no? Sí nos ayuda a potenciar, nos ayuda a ahorrar mucho tiempo, ¿no? Pero Sí. sí hay cuestiones que tendremos tal vez que adaptar. Y Hermes, eh, ¿cómo te gustaría que te recordaran los estudiantes en las instituciones donde tú has laborado? O sea, ¿qué legado crees que pueden, te gustaría dejar, ¿no? Ahí. Pienso que algunos, recuerdo mucho un estudiante que además ahora es mi amigo, el maestro Joaquín, que fue mi alumno en posgrado, que él mencionó en alguna ocasión que algo que le pareció significativo de nuestra relación pedagógica fue el observar que aquellas cosas que yo pedía que los estudiantes hicieran, yo mostraba que también las sabía hacer. Creo que he buscado, cuando menos, ser congruente. Creo que algo que sí puedo decir que ha caracterizado mi labor es el hecho de que no trato de aparentar que sé más de lo que sé, ni que ignoro lo que no sé. Creo que eso ha estado presente en mis 30 años de servicio. Pero posiblemente también está esa otra parte que te decía. Algunas veces algunos estudiantes me han expresado un aprecio personal, digamos, más allá de la relación pedagógica o derivado más bien de la relación pedagógica. Y pienso que eso es de lo que más me alienta, ¿no?, como profesor y como ser humano, ¿no? El pensar que tal vez esa idea que te decía antes de desarrollar una práctica humanista, quizá, pues, en cierta forma sí logro materializarla, porque yo lo comparo, Antonio, con los maestros que recuerdo yo, ¿no? Y, por ejemplo, los maestros que yo considero que fueron los mejores para mí, además de ser excelentes intelectualmente o con producción académica, pero me parece que sobre todo eran buenas personas, ¿no? Y creo que para mí eso sería de lo más significativo, que no es que yo quiera que me reconozcan como una buena persona, ¿no? Sino quiero decir que cuando menos fue alguien que se esforzó por tratar a las personas con las características que te decía antes, respetándolos como seres humanos
y tratando de actuar en todo momento con contacto con las personas. Muy bien, pues hemos tenido una excelente charla y pues vamos a, ya para ir casi, casi cerrando, te voy a hacer unas preguntas cortas y pues tú me vas a responder, ¿no? Lo primero que se te venga de Sí, estas preguntas. ¿Qué prefieres? ¿Un cafecito, un refresco o un buen tamalito con atole antes de entrar a tus clases? café definitivamente. Ahí coincidimos, ¿no? Para despertar. Sí, ¿Proyecto tradicional o un examen, perdón, examen profesional o un proyecto creativo? un proyecto creativo, sí. ¿Proyector o pizarrón? Creo que pizarrón, creo que bueno, pintarrón es ahora, ¿no? Pintarrón actualmente, ¿no? ¿Un grupo muy callado o un grupo muy participativo? ¿Por qué te inclinas? Un grupo muy participativo, sí, ojalá que todos los grupos fueran así, ¿verdad? ¿Inteligencia artificial o biblioteca? Eh, híjole, pues me inclino por biblioteca, pero no desestimo el valor de la inteligencia artificial porque también la utilizo. Pero biblioteca, creo que biblioteca. Muy bien. Hermes, pues estamos prácticamente cerrando este primer episodio. La verdad es que hemos tenido una charla muy interesante, muy sustanciosa. Y pues ya para ir cerrando, me gustaría que tú pudieras completar la siguiente frase, la cual es, ser maestro es. Pienso que es una oportunidad para trascender a partir de lo que puedas aportar a tus estudiantes en cuestión de crecimiento, aprendizaje, aspiraciones y metas. Creo que eso es. Muy bien, Hermes, pues reitero mi agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Y pues hablando de invitaciones, ¿verdad? Aquellos que nos estén escuchando, que nos estén viendo, pues los invito, ¿verdad? A que se unan a este canal de Conciencia Docente, porque bueno, pues está, ya estamos echando a andar este proyecto de Entre Profes y pues bueno, hoy tuvimos, ¿verdad? Un invitado de lujo y pues nosotros nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Me despido, Hermes. Muchas gracias. Ha sido un honor tenerte, ¿verdad? Como primer invitado en este proyecto. Muchas gracias. Nos Gracias a ti, despedimos. Antonio. El honor ha sido mío. Muchísimas gracias.